Yo siempre celebro que durante las ruedas de prensa los tenistas se salgan un poquito del cassette este que siempre muchas veces tienen aprendido, que casi a veces dicen prácticamente siempre lo mismo. Y hay tenistas como el propio Novak Djokovic y Carlos Alcaraz que no rehuyen a decir lo que piensan, a salir un poquito, a salirse un poquito, como digo, de esas líneas que siempre suelen decir la gran mayoría de deportistas en las ruedas de prensa ante los periodistas. Y ha habido un poquito de pique en esta rueda de prensa, un pique entre comillas, ¿no? Hay un cruce de intercambio de palabras, sin ir mucho más allá, pero ahora comentaremos lo que ha dicho Carlos acerca de lo que ha pasado, sobre todo en el partido ante Djokovic y esas molestias que ha tenido Novak, y luego un poquito la respuesta de Novak a lo que ha dicho Carlos. Ha estado interesante la rueda de prensa, que como digo, Magic, se agradece cuando al final hay este tipo de declaraciones, ¿no? Sí, porque bueno, generan mucha atención, generan mucho tráfico, ¿no? Y yo creo que Carlos, pues la verdad es que se ha quitado un poquito el casé, como tú dices, ¿no? Y quizás a alguno le habrá sorprendido que haya hablado tan claro sobre las molestias de Djokovic, sobre cómo le han afectado a él, y ha hecho una buena mezcla, José, para mí, una buena mezcla entre hablar un poquito desde esa sensación picantita, ¿no? De decir, uy, aquí ha pasado algo, o yo no creo esto que ha dicho Djokovic, pero también ha hecho un poquito de autocrítica y ha puesto también el foco en lo que él ha hecho mal y cómo ha dejado escapar a Djokovic y cómo él mismo ha relacionado la subida de nivel de Novak con cosas que él ha hecho mal y cómo mentalmente no estuvo en su sitio quizás o no continuó con lo que estaba haciendo en el primer set a lo largo del segundo, que es donde creo que se le escapa un poco el partido. Y Djokovic pues ha contestado, para mí, muy interesante y merece que lo hablemos. Aparte, que esto es lo que siempre decimos, en caliente, cuando hay que decir las cosas. 3 de la mañana prácticamente en Melbourne y los dos hablando claro y aparte hasta cómodos, tranquilos para decir pues lo que han dicho en esta rueda de prensa. Vamos en primer lugar con lo que ha dicho Carlos. Ha empezado diciendo que sinceramente él tenía el control del partido, dice, pero le dejé entrar de nuevo. Esto es algo que el propio Novak Djokovic también ha reconocido, dice, sé lo que ha pasado, sé que Alcaraz se ha despistado por mis problemas físicos y esta es la gran, digamos, Magic, el gran problema, el mayor error, mira, esto es lo mismo que él dice, el mayor error que él cometió, dejarle entrar cuando tendría que haberle apretado más. Porque yo luego a partir del segundo set empezó a jugar mejor y él, digamos, ya no pudo igualar el nivel de Novak, ¿no? Sí. Creo que ahí en ese segundo set es donde se le escapa el partido a Carlos y es donde deja entrar a Djokovic, deja un poquito la puerta abierta y ya sabemos lo que es Novak Djokovic cuando le dejas un poquito la puerta abierta, que el lobo se cuela, ¿no? Y antes de hablar un poquito del tema de las molestias y tal, creo que es muy interesante ver cómo él sabía mentalmente que hay que rematar a un jugador cuando está medianamente herido, pero aún así no fue capaz de cumplirlo. Aún así, su tenis no fue suficiente. Aún así, hubo algo, quizás experiencias pasadas, como aquel partido de Roland Garros en 2023, que le impidió ejecutar ese plan. Su mente se emborronó un poquito, empezó a pensar más en lo que había al otro lado de la pista que lo que Carlos podía controlar propiamente, que es algo que también ha hablado muy bien Djokovic y ahora lo repasaremos. Y ese fue, para mí, José, el principio del fin y el inicio de la derrota de Carlos Alcaraz. Es que es eso, tío. Muchas veces siempre hablamos del aprendizaje que se hace muchas veces sobre el campo, ¿no? Y a Carlos, oye, pues esto le ha pasado alguna vez, esperemos que no le pase una segunda, por lo menos por su propio bien, ¿no? Él lo ha hecho fenomenal, como decía, grandes golpes, empezó a jugar mucho más agresivo y después de eso, pues ya fue difícil igualar el nivel. Pero el piquecillo, ¿no? Es cuando le preguntan por el tema, el problema que ha tenido Novak en la pierna en el final del primer set. Para el que no lo sepa, al final del primer set Novak hace un deslizamiento, se hace daño en el aductor de la pierna izquierda y termina el primer set con molestias, termina perdiéndolo incluso casi en el último juego sin moverse y se fue al vestuario. Y ahí parecía, incluso Alcaraz terminó el primer set viendo que Djokovic no se movía y estuvo mirándole como diciendo, a ver, ¿se va a retirar o no se va a retirar? Y ahí ya mentalmente Alcaraz se fue del partido. Es un poco parecido a mí lo que le pasó a Rune contra Sinner, que se fue al vestuario y ya la cabeza se fue a otro lado. Y le preguntan por eso, ¿no? Y dice, por los problemas físicos. Dice, mira, todos vimos que Novak estaba sufriendo en el segundo set, que le costaba moverse. No sabía si era más hacia la derecha o al revés, pero estaba sufriendo. Dice, pero luego en el tercer y cuarto set no vi que nada hubiera mal por su parte. Digo, no digo que hiciera como un espectáculo, simplemente que todos vimos que en el segundo sufrió y luego en el tercero y cuarto estaba muy bien. Luego ha añadido, que está aquí también otra dice, hemos sacado un punto de break, dice, una persona que piensa en retirarse no juega de la manera en la que él jugó en el tercer y cuarto set. No creo que él hubiera querido retirarse. Dice, no quiero entrar más en detalle, pero
si una persona que está lesionada, digamos, no juega de la manera en la que lo hizo en el tercer y cuarto set. Habla un poquito el Carlitos desde la rabia, ¿no? Y desde la frustración de no haber podido conquistar esa cima, de no haber podido lograr el partido. Y de todos modos, al final yo creo que él hace una buena autocrítica. Y hay que quedarse más con lo primero que con esto. Esto yo creo que llega un poquito desde que le van a preguntar por el tema, como es lógico, él va a responder y va a responder sin paños calientes. Y sabemos, es que luego el mismo Djokovic lo ha dicho en su rueda de prensa, que sí, que entiende la posición de Carlos, que entiende que no es fácil enfrentar a un tenista que no sabe si se va a retirar, si está del todo bien, si no. Pero yo soy Carlos Alcaraz y digo, vamos a ver, Novak Djokovic ha jugado con molestias ¿en cuántos partidos a lo largo de su carrera? ¿Cuál es el umbral del dolor de Novak Djokovic? Altísimo. ¿Cuántas veces hemos visto a Djokovic sufrir problemas físicos, irse al vestuario, tomar un antiinflamatorio, una pastilla, lo que sea, ir mejorando poco a poco? ¿Y cuántos rivales han sido incapaces de rematarle? Muchos. Voy a centrarme en yo seguir haciendo mi juego, teniendo todo esto en cuenta, pero intentar diferenciarme yo de los otros, que yo sí pueda rematarle. Y de ahí viene esa autocrítica que después admite de no fui capaz de aplicarle esa vacuna, entre comillas, que tenía que haberle aplicado. Si Carlos Alcaraz ha seguido un poco la carrera de Djokovic, sabrá que el umbral al dolor, la resistencia al dolor del serbio es altísima y que si la motivación está por las nubes, él no se va a ir del partido así como así. Y ya ha jugado muchas veces con molestias y no solo eso, es que ha jugado mejor desde la molestia que antes. Y claro, José, al final se junta un poquito todo y como tú no lo remates, la victoria cae del lado del serbio. Siempre decimos, 21 años, él mismo lo dice. Aprendo mucho de este tipo de partidos y enfrentarme a uno de los mejores de la historia le ayudan a ser un mejor jugador en el futuro. Importante con él aprender de lo que le ha pasado para que no le vuelva a ocurrir. Y le he preguntado a Novak Djokovic por esos problemas que ha tenido Alcaraz, digamos, a la hora de gestionar los problemas físicos que él tenía. Dice, me di cuenta de que Alcaraz había perdido el foco un poco por los problemas físicos que yo tuve. Dice, y yo eso lo intenté utilizar a mi beneficio. Esto es la frase que mejor puede resumir a alguien que tiene tanta experiencia y que se las sabe todas. Dice, no sabe tanto el diablo por diablo, sino por viejo, sino... Bueno, no me acuerdo ahora cómo era aquello. No sabe tanto el diablo por diablo, sino por viejo, sí. Algo así. Bueno, creo que es al revés. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Exactamente, muy bien. Maravilloso. Esto, al otro día que estamos jugando a los refranes con tenistas, pues nos viene perfecto. Desde luego. Es que yo creo que se la sabe toda. Dice, yo ya, esto lo has visto, como tú has dicho, con tantos tenistas, dice, yo solo intenté utilizar mi beneficio, intenté tomar la iniciativa en los intercambios, aproveché sus dudas. Yo también he estado en esa situación en la que mi rival tiene problemas y a medida que avanza el partido se empieza a sentir mejor y entras en pánico. Dice, entiendo la sensación que él ha tenido. Yo no me sentí bien en el segundo set, pero empecé a ser agresivo e ir más a por mis golpes. Y luego dice, siento que me estaba mirando más a mí que a sí mismo. Conseguí el break y él dudaba desde el fondo. Empezó a fallar un poco más y yo empecé a jugar más libre. Es que el ABC del tenista que ya se las sabe todas. Mira, José, cuando decíamos que hoy Djokovic ha inclinado el partido a su balanza en el plano mental y táctico, nos referimos a esto. A darte cuenta de cuando... Fíjate la diferencia, ¿no? Carlos se da cuenta que Djokovic está lesionado y no es capaz de imponer su plan de partido. Y duda. Y se nubla un poco. Y cuando Djokovic cambia de ritmo, él no es capaz de seguirle. Djokovic se da cuenta de que Alcaraz está dudando, está fallando un poquito más. Y sabe, ¿no? Esa psicología invertida de que yo no estoy bien, él se da cuenta de que yo no estoy bien y eso le hace a él jugar peor. ¿Y qué hace Djokovic? Sube el nivel, juega mejor al saque, puntos cortos, va a por él, muestra esa dentadura, esa mordida que hoy le ha faltado a Alcaraz. Por eso decimos que Djokovic ha ganado el partido desde lo mental. Y yo creo que al final Djokovic aquí da una explicación perfecta. Yo he tenido molestias. Decía que no han sido demasiado restrictivas. Dice, no han sido demasiado limitantes. Han sido esas molestias. Me han llegado, están ahí. Pero no es que no pudiera jugar, ¿no? Luego la rueda de prensa lo ha especificado un poco mejor. He ido sintiéndome mejor conforme funcionaba, cómo me han tratado, el tratamiento que me han dado, las pastillas que me han dado. He ido poco a poco jugando mejor. En el segundo set me he visto obligado a cambiar la manera de jugar por cómo estaba. Creo que eso lo hemos visto absolutamente todos. Y le ha funcionado. Y ha desnortado, ha desdibujado un poco a Alcaraz. Y a partir de ahí, cuando el partido se iguala, cuando Djokovic ya recupera la confianza en su físico, te das cuenta de que tu rival está tocado mentalmente y que tú puedes ir a más. Mete el acelerón, se acaba llevando el partido. Como digo, victoria desde el plano de vista, sobre todo mental. Ahí es donde se ha impuesto Novak Djokovic. Impresionante, como digo, el nivel de Novak Djokovic, que a sus 37 años es capaz
de convertir muchas veces el agua en vino como si fuera Dios, la verdad que es una absoluta barbaridad. Y como decimos, Alcaraz tendrá que aprender de este tipo de cosas para que el día de mañana, cuando le vuelva a ocurrir, pues no le vuelva a pasar. Quiero que en comentarios nos pongáis qué pensáis de este pequeño picorcito que ha habido en rueda de prensa entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. ¿Qué pensáis de lo que ha dicho Carlos? ¿Y qué pensáis de lo que ha pasado con Novak Djokovic? Un abrazo, amigos. Hasta pronto. Nos seguimos viendo por aquí. Chao, chao.